Hola compañeros, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder volver a transmitir, de estar con ustedes por medio de una cápsula. Está con nosotros la compañera Brenda, el Iguana en su piedra, somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco, y está un compañero que es simpatizante del movimiento de la Facultad de Economía de la UAP, es el compañero Diego, nos está acompañando en esta ocasión para hacer el análisis respecto a la cuarta transformación. En estos momentos pasamos por una cuestión coyuntural en el proyecto de nación. Obrador, en el informe que da, plantea un problema principal, que es la cuestión de una segunda crisis en el país. Él habla de una crisis sanitaria. Y en estos momentos la crisis sanitaria sirvió precisamente a los grupos políticos de derecha para golpetear el gobierno actual de López Obrador. Dentro de eso, la derecha ha buscado tener injerencia respecto a las posiciones que las personas van teniendo, y pues dentro de eso, pues que sirvan precisamente para golpetear al proyecto de nación. Dentro de esta misma situación y respecto a la misma línea, en las últimas semanas se presenta una noticia respecto a la toma de la CNDH por colectivos feministas, la CNDH encabezada por Rosario Ibarra. Y bueno, esta situación polariza las posiciones de la población del país, y es pertinente poder analizarlo en términos de cómo la violencia pues tiene su papel en México, y no es una cuestión solamente de la cuarta transformación, sino que es algo más de fondo, que es algo más profundo, que se vio evidenciado también en tiempos del prianismo, que el sexenio del PRI, los sexenios del PRI y el PAN fueron sexenios violentos. Ejemplos hay bastantes, los 43 normalistas como el caso más actual que podemos nombrar, pero en realidad la cuestión de la violencia ha sido algo que ha permeado en el país, y que claro que la derecha, claro que el prianismo dio pie precisamente a que la violencia pudiera tener la fuerza que tuvo dentro de sus sexenios, que la violencia pudiera aseverarse en tiempos del prianismo. Pero lo que es un hecho es que parte de una cuestión más profunda, económica, que determina las condiciones de vida y de la manera de pensar de las propias personas. Hablamos del modo de producción capitalista en el cual pues vivimos actualmente, que a pesar de que haya llegado López Obrador, él no está planteando cambiar el modo de producción, está planteando cambios los cuales son necesarios para el país, pero no está planteando cambiar el modo de producción. Y la cuestión de la violencia claramente deriva de esa cuestión económica, de cómo se organiza la producción y de cómo las personas juegan un papel importante en la economía, porque la economía no son gráficas, no son solo números, la economía es la misma gente, la economía es la vida de las personas, y es precisamente por eso que la violencia pues tiene un origen fundamentado en el propio modo de producción. ¿Cómo ves, compañera Brenda, para dar inicio a este tema? Sí, pues así como lo mencionas, la violencia en México pues está desde casi los comienzos de la historia de nuestro país. Y bueno, con el modo de producción capitalista, la violencia se ha agudizado, como tú bien lo mencionaste. A partir de este análisis que nosotros hacemos de la violencia en general, podemos también encauzarlo o encaminarlo a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres. Pues una de las demandas actuales de la población en general, de la población femenina, pues es la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es importante hacer un análisis de fondo de toda esta cuestión y de esa igualdad, saber que el patriarcado, que el machismo, pues no surgen de la nada, sino que tienen una base material fundamentada en el propio sistema capitalista y aún mucho más atrás en la aparición de la propiedad privada. ¿A qué me refiero? Pues cuando hay propiedad privada, uno puede ser dueño o de medios de producción como los grandes capitalistas, pero también puede ser dueño de la misma gente, porque en este sistema capitalista, las personas, las mujeres, nos mercantilizamos y entonces un hombre o nuestro patrón o nuestra patrona también puede ser nuestro dueño, y es por eso que se exacerba la violencia contra las mujeres. Es importante entender esto porque así se sabrá que el problema del feminicidio, el problema de la violencia de la mujer, no es algo actual,
sino que es algo que ha aparecido en el devenir histórico y que por eso achacarle al gobierno de la Cuarta Transformación toda la violencia de la mujer, pues está muy desubicado, porque la violencia viene, como ya lo mencionamos, desde muy atrás. Un ejemplo que está muy claro, pues son las muertas de Juárez. Esta expresión que se utiliza para hacer alusión a tanto feminicidio que ha habido en Ciudad Juárez y bueno, que fue en el sexenio de Calderón donde el número se disparó. ¿Por qué? Pues porque ese ha sido uno de los sexenios más violentos que hemos tenido en nuestro país, por la guerra contra el narco que se vivió y por toda esta supuesta, pues sí, lucha contra el narcotráfico que dejó decenas, miles de desaparecidos y de muertos. Así como este ejemplo, hay muchos otros de feminicidio en el país y por eso es importante reconocer que no es algo de este gobierno, sino que viene mucho más atrás. Claro, ¿Cómo ven, compañero? Compañero Diego, ya más o menos comentábamos aquí al inicio del programa cómo precisamente, y lo retoma bien Brenda, cómo precisamente la cuestión de la violencia es algo arraigado del propio modo de producción capitalista. En economía, y es algo importante de poder plantear, hablamos de un sector de la población, por ejemplo, llamado el lumpenproletariado, que es el sector de la población que el propio capitalismo pues ha dejado a un lado, que queda fuera de la propia producción y que tiene que buscar de alguna manera subsistir dentro de este modo de producción capitalista. Ellos tienen una formación en concreto, no tienen resuelta la comida, no tienen resuelto el alimento, no tienen resuelta la vivienda, no tienen resuelto nada, ¿no? Entonces, ellos tienen que ver, ese sector en concreto tiene que ver la manera de poder solventar las necesidades que día a día se tienen que resolver para poder vivir. Ellos tienen una formación en concreto. Del mismo modo, Brenda retomaba la cuestión de la propiedad privada en términos de esa formación ideológica que uno tiene, ya que pues el propio modo de producción capitalista dentro de lo que nos enseña, pues es precisamente esa formación de tener una propiedad privada, ¿no? De que la mujer se vuelve una cuestión, pues dentro del capitalismo todo se vuelve mercancía, ¿no? Todo se busca volver mercancía, ¿no? Entonces, la cuestión de la mujer, de las relaciones entre personas, pues también se mercantilizan por medio de esta cuestión del modo de producción, ¿no? Eso es algo en concreto. Y un ejemplo con el cual lo podemos contrastar es con Cuba. Cuba tiene un planteamiento distinto. Cuba está en vías del socialismo y frente a eso ha tenido muchísimos problemas, pero los ha sabido librar bien, dirigiéndose precisamente sobre el socialismo. Como dato, son en Cuba aproximadamente, o en el 2016 un censo dice que son 5 millones de mujeres en Cuba. Y de esos 5 millones, en el 2016 igual, solo se reporta en promedio 40 feminicidios al año. Entonces, ese es un dato importante porque de esa manera podemos contrastar cómo precisamente el modo de producción en México, que es el capitalismo, que se exacerbó precisamente con los gobiernos peronistas que permitieron que la violencia pudiera encubrirse a un gobierno como lo tiene Cuba, a un modo de producción como el que se está planteando tener Cuba, que claro que hacen un contraste respecto al propio feminicidio, ¿no? Entonces, en esos términos del modo de producción que tenemos en México y de cómo se exacerbó con el neoliberalismo, ¿tú cómo piensas la cuestión de la violencia y ya en concreto en cómo se está viendo la cuestión de los feminicidios en tiempos del prianismo, cómo se están manifestando actualmente con la Cuarta Transformación, Diego? Pues es también muy importante decir que también parte de la crítica que sucede es porque científicamente no se tienen, muchas personas no tienen los antecedentes, ¿no? Pero el propio Marx lo describe, ¿no? En la contribución a la crítica de la economía política. En el prólogo habla acerca de una determinación, ¿no? Y dice, es que el modo de producción, las condiciones materiales de subsistencia determinan en general todo el edificio jurídico, político y social, incluso el ser espiritual que puede tener los individuos. Entonces, concretamente, mucha gente veo que se limitan a hablar de neoliberalismo, por ejemplo, o del modo de producción como una ideología o como una doctrina económica, cuando en realidad más bien rige todas nuestras relaciones sociales en todas sus ramificaciones, ¿no? Entonces, es muy importante decir que científicamente hablando tiene lógica pensar
que los problemas que devienen de la sociedad, y como la violencia, provienen de un edificio político, jurídico, que se ha precisamente centrado en reproducir al hombre y al ser social de una manera específica. Por eso es que en realidad no podemos hablar de que los países en realidad vivan sin violencia. Y ahora, si hablamos de países que viven sin violencia o que son idílicos, la mayoría en general, si bien es cierto, viven en un estado pacífico, se costean de otros países donde las condiciones materiales son realmente precarias para poder subsistir, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor podemos decir, es que Inglaterra tiene un nivel de vida increíble. Sí, pero todas las colonias africanas que llegó a tener, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece importante que sí, precisamente la violencia no podemos decir que se origina, y mucho menos de un gobierno que tiene 2 años, me parece por demás incoherente. Incluso siendo lo más críticos posibles, es muy incoherente decir que un gobierno tan reciente sea causa de todos los problemas sociales y económicos que tenemos cuando venimos de corrientes y modelos. Por ejemplo, el propio modelo neoliberal tiene 30 años, y desde que empezó esta cuestión del periodismo, pues bueno, por ejemplo, del PRI, lleva más de 80 años, ¿no? Y todavía se volvió a votar por él en 2002, entonces no podemos decir precisamente esa cuestión. Ahora, también hay que decir que conceptos como el feminicidio y la violencia de género han sido muy retomados estos días por el acceso a Internet, por las nuevas generaciones que generan conocimiento. Ha sido muy mencionado ese día, y de eso se aprovecha precisamente la crítica, la mal llamada crítica de los periodistas o medios de información que están o militan, tienen afianzas con la derecha, ¿no? Hablan acerca de violencia de género y demás como un concepto totalmente nuevo, cuando en realidad, como dice Brenda, ¿no? Hay casos desde 1994 que registran que ya existe este tipo de cosas. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel no puede separarse totalmente de la violencia, porque, como tú lo decías, el gobierno de Andrés Manuel no es un gobierno que proponga un modo de producción distinto, sino más bien propone una gestión capitalista más amable, por así decirlo, menos abusiva, una gestión totalmente distinta, y que obviamente sigue participando entre las propias lógicas del capitalismo, porque, bueno, México tiene condiciones materiales que a lo mejor no le permiten llegar a otro modo de producción, ¿no? Pero entonces, esa es una cuestión importante. O sea, es decir, que si la violencia es inherente al modo de producción, y aquí en México no se está pensando todavía en llegar a un modo de producción socialista o a un distinto, entonces estamos hablando que México obviamente seguiría siendo seguiría teniendo inherentemente esa violencia. Entonces, obviamente, es imposible pensar que a partir del 1 de diciembre de 2018 ya se acabó la violencia, ¿no? Y es hasta absurdo pensarlo, pero de todas maneras, a pesar de que la gestión es distinta, hay intereses que interfieren con esta gestión, y es por ello que también existen tantos conflictos cuando se empieza a hablar de violencia de género y demás, que se remonta mucho a, ¿sabes qué? Pues que esto sucedió recientemente, cuando pues claramente no es así. Claro, bien, como lo plantea Diego, es importante mencionar que México tiene condiciones materiales determinadas por una cuestión histórica de cómo se ha desarrollado el propio país, las cuales ponen limitantes tanto al proyecto de nación como a un planteamiento distinto en términos de la transformación social que se puede dar pues frente a la clase menos favorecida, ¿no? Eso es un hecho. Uno puede pensar o idealizar de alguna manera un cambio más grande, un cambio más radical, pero hay que partir de las condiciones materiales en las cuales se encuentra la población, las condiciones económicas en las cuales se encuentra el país, y eso precisamente va a determinar la idea de por qué se debe estar con el proyecto de nación y por qué es lo más avanzado que actualmente México tiene en términos de un planteamiento económico y político, de cómo llevar las decisiones del país, ¿no? Por eso actualmente la Cuarta Transformación representa ese movimiento avanzado, porque está ubicado en términos del contexto y de las condiciones económicas del país. Frente a eso, la derecha ha estado dando un bombardeo mediático y está pasando precisamente a montarse en movilizaciones sociales para poder con eso golpetear el gobierno de la Cuarta Transformación. Eso es un hecho. La derecha está montado en los movimientos sociales para poder bombardear el gobierno federal. La toma de la CNDH es importante en términos de que las personas pueden manifestarse.
Se están manifestando colectivos feministas en tiempos de la Cuarta Transformación, lo cual es totalmente distinto a estarse manifestando en tiempos del prianismo. No podemos olvidar la guerra sucia, la persecución a políticos, la persecución a personas, a dirigentes sociales en tiempos del prianismo, porque existía la represión, la violencia, la manera de mostrar músculo político era sacando al ejército a las calles en tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Manifestarse actualmente es un derecho que se está respetando, la libre expresión a la cual ha dado pie López Obrador, permite que colectivos feministas, colectivos pues de distintas, con distintos pues manifestaciones que se tengan que dar a nivel social, pues se puedan dar porque pueden manifestarse, porque tienen el derecho y porque el gobierno de la Cuarta Transformación no está reprimiendo a las personas que en este momento se están manifestando. Frente a eso, Brenda, ¿cómo ves la posición actual de las feministas en la toma de la CNDH? Pues si bien tenemos una causa legítima, que es la lucha por erradicar o disminuir la violencia contra la mujer, la manera en la que se responde a esa causa, pues es la toma de la CNDH. Es importante recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 99 se hace autónoma y bueno, ¿qué hace esta comisión? Pues emite recomendaciones a las demás instancias para que respeten y no violenten los derechos humanos de las personas. La CNDH pues no tiene elementos jurídicos para mandatar, sino únicamente para recomendar. Entonces, en ese sentido, ¿qué están haciendo las feministas? Se están, pues sí, manifestando, como ya lo mencionaba Carlos, sin temor a ser reprimidas, porque lo están haciendo en el gobierno de la Cuarta Transformación, y además este movimiento pues empezó con una madre de familia indignada, que al no recibir la respuesta pues que ella consideraba pertinente de la CNDH, pues decidió manifestarse y protestar. Inmediatamente después llegan colectivos feministas a pues tomar la CNDH y es pues muy curioso e importante que sepan que han salido artículos recientemente, incluso ayer salió a la prensa, que ya hubo un rompimiento entre las madres de las víctimas y los familiares afectados y las feministas. ¿Por qué? Pues ahí las causas que se dan es que las feministas tienen prácticamente secuestrada la CNDH desde hace varios días y bueno, pues ya no responde a la causa original, a la causa legítima. Esto es pues importante analizarlo porque como nosotros ya sabemos, la derecha en este país se vuelve ambientalista cuando le conviene, se vuelve feminista también cuando le conviene, y lo único que hacen es colgarse de movimientos que son legítimos para golpear al gobierno. Sabemos también que el feminismo causa mucha efervescencia en la población, porque claro que es indignante lo que está sucediendo, pero como lo mencionábamos al inicio, si se hace un análisis profundo de las condiciones de vida de las mujeres en el modo de producción capitalista y aunado a eso, de los 80 años de priismo, como lo decía Diego, y de los 36 de neoliberalismo, nos podemos dar cuenta de que no es un problema de ahora. Y entonces el movimiento feminista se desubica al decir, por ejemplo, que nuestro presidente es el mayor feminicida de la historia, porque no es cierto. Porque Andrés Manuel López Obrador está atacando de fondo las causas del problema de la desigualdad de la mujer económica. Además de esto, pues es importante hablar, es importante decir quién es la presidenta de la CNDH actualmente y qué significa que Rosario Piedra Ibarra esté al frente de esta comisión. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Sí, bueno, es importante eso que menciona Brenda, puesto que quien encabeza actualmente la CNDH es Rosario Ibarra, y es una mujer que tiene un planteamiento y una formación política que es determinante para cumplir la función a la cual pues se le ha encomendado. Esto no lo decimos nada más en términos de
decir que es la persona más correcta políticamente para estar en el cargo, sino más bien por la historia de lucha, la cual han encabezado ella en el Comité Eureka junto a su madre, doña Rosario, quienes han dado la lucha para precisamente defender los derechos humanos. Nada más para retomar un poco y que todos estemos en lo mismo, la lucha del Comité Eureka ha sido en términos de poder rescatar documentos y rescatar precisamente la memoria histórica, puesto que el gobierno, los gobiernos prianistas, en algo llamado la Guerra Sucia, permitieron precisamente que se dieran cosas como la desaparición forzada, que es desaparecer a las personas de manera física y en términos legales, desaparecer acta de nacimiento y cualquier registro que se tenga de ellos en la nación por una cuestión política, por una posición política. Esa es la desaparición forzada. Entonces, el hijo de doña Rosario, por ejemplo, es una víctima de la desaparición forzada. Sus documentos fueron borrados de la UNAM, así como de otros desaparecidos. La UNAM, como una universidad autónoma, permitió precisamente que se eliminaran documentos, imágenes, todo lo que tuviera que ver con estas víctimas de la desaparición forzada, y apoyaron a los gobiernos federales del prianismo para permitir que se llevara a cabo la desaparición forzada, eliminar completamente el rastro de estas personas porque no coincidían con el planteamiento político que se tenía en ese momento con los sexenios prianistas, ¿no? Entonces, frente a esto, doña Rosario, el colectivo del Comité Eureka, no ven como una cuestión individual la lucha. Sí pelean por la cuestión de la desaparición forzada, se centran en rescatar la memoria histórica, en salvar los documentos de personas desaparecidas, de estudiantes en 1971, se centran precisamente a resolver problemas, a plantear, sí resolver de manera seria, por ejemplo, lo que pasó con los 43 normalistas. Ellas están planteando llegar a una verdad respecto a pues ¿dónde están los compañeros estudiantes? Y han peleado por los derechos humanos, y no como una cuestión individual de es mi hijo y voy a luchar simplemente por mi hijo o simplemente por los desaparecidos forzados. Voy a pelear porque se respeten los derechos humanos, y es precisamente esta la formación política que tiene la compañera Rosario Ibarra, y que precisamente por eso, por esa formación, tiene la capacidad de pues solventar y de resolver los problemas que la CNDH actualmente tiene, ¿no? Frente a eso, compañero Diego, hay que destapar un poco lo que dicen los panistas para ir desenmascarando todo ese planteamiento político que dicen tener, ya que hay una lucha de intereses ahí también. Se plantean precisamente desde que Rosario Ibarra se plantea que Rosario Ibarra va a estar como dirigente de la CNDH, hay una serie de movimientos dentro del Senado. Primero, se dice que Rosario Ibarra tiene una militancia en Morena. Ella comprueba que no es así, que no tiene dicha militancia. Después hablan de que no es neutral, cuando nadie puede ser neutral en las posiciones políticas, porque hasta quien se queda callado frente a un problema tiene una posición política, y no existe esa cuestión de la neutralidad. Pero bueno, la derecha la abraza para de esa manera pues tirarle a Rosario Ibarra, ¿no? Más adelante faltan 2 votos para que llegue a los 2/3 de los senadores que tenían que votar por ella, y por eso es ilegítima. Ellos promueven una moción, la derecha, para volver a repetir las votaciones. Es denegada, no se permite, se vota en contra de esa moción en el Senado. Están de acuerdo con que sea Rosario Ibarra quien presida, quien esté en la CNDH, pero bueno, también la derecha se monta de que es ilegítimo, ¿no? Aunque no lo sea, se monta de que es ilegítimo la toma de protesta de doña Rosario. Y ya al último, demostrando todo el fascismo que tienen dentro los panistas, arman
como si fuera un ring de pelea la Cámara de Senadores. En la toma de protesta se quieren agarrar a golpes para no permitir que Rosario Ibarra tome protesta, ¿no? Ese es el panismo. Pero ¿qué defienden, Diego? ¿Qué es lo a qué le teme el panismo para que Rosario Ibarra esté en la CNDH? Pues bueno, también, sí, o sea, es que, digo, yo he visto muchas críticas que dicen que Rosario Piedra Ibarra no tiene la capacidad, dice, porque el hecho de que haya luchado por los derechos humanos y por la desaparición no implica que en realidad pueda desempeñar en su trabajo, porque necesita ser alguien de formación y todo. Pero digo, realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuándo ha tenido realmente un titular que se puede decir destacado ni en formación ni en acciones? Y si ahorita tenemos una titular que en realidad ha luchado por esos derechos, por la desaparición forzada durante años, pues obviamente ahí es donde radica el miedo que puede tener, por ejemplo, el panismo o los militantes del PRI, que esa es la cuestión. Saben que no cuentan con alguien que se preste a la corrupción o a los juegos o a la cuestión política. Y es que apelar a la neutralidad es lo peor de todo, que es una Comisión Nacional de Derechos Humanos. No puedes decir que sea neutral. ¿Neutral a qué? Neutral a los, neutral implica decir que alguien está a favor de los derechos humanos y alguien más en contra. O sea, de por sí el propio concepto está mal formulado. Y aquí eso es a lo que le temen también. Que durante años, Rosario Ibarra de Piedra, perdón, durante años ha luchado precisamente contra estas cuestiones que surgieron desde el gobierno del PRI, del PAN. ¿Y a qué le temen ahorita? A que alguien como Rosario Piedra Ibarra, que durante años ha estado ahí, pueda precisamente revelar o llevar esos documentos hasta sus últimas instancias y poder evidenciar precisamente quiénes fueron los culpables de esa desaparición forzada. Obviamente creo que ese es el temor. Desde el principio creo que eso fue el temor. O sea, ni siquiera cuando fue la toma de protesta de Andrés Manuel, o sea, que Ricardo Anaya y José Antonio Meade salieron a aceptar su derrota, ¿por qué los derechos humanos les dio tanto miedo, les dio tanto pavor cuando Rosario Piedra Ibarra toma protesta de la comisión? Como ya tú bien lo decías, de verdad, si no han visto los videos, búsquenlos. De verdad sí parecía rinco, o sea, sí fue una cuestión muy, muy fuerte y no es impensable pensar que para una cuestión tan seria existan este tipo de problemas, pero es precisamente por eso. Es el temor, que ahí hay expedientes y demás, que de hecho se les dio carpetazo, pero que estoy seguro que a simple vista se puede notar. Digo, no estamos hablando únicamente de cuestiones de políticas de afinidades, ¿no? Digo, hay muchas actividades ambientalistas o de los derechos de los animales que todo el mundo sabe que de repente desaparecieron, ¿no? Y no se tiene respuesta y tienen años que sucede ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente ese es su temor, ¿no? Que exista alguien que pueda plantearles la situación de hemos llevado estos documentos hasta sus últimas instancias y la verdad es que detrás de esto existe esto y esto y esto y pues quién sabe cuántos presos puede haber, ¿no? Quién sabe cuántos culpables puede haber, cuántos implicados, incluso presidentes, bueno, no, claramente presidentes pasados, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso es principalmente a lo que le tienen más temor y de hecho se ve ese temor porque ¿cómo es posible que empieza por una demanda de una madre de familia que obviamente tiene rabia porque su hijo desapareció, porque nunca le dieron respuesta por todo esto? O sea, ¿cómo es posible que empieza de algo así, de una madre que tiene dolor y demás, a que de repente se esté discutiendo la legitimidad de Rosario Pedro Ibarra, que tiene 9 meses? O sea, ¿por qué razón? Si las feministas de principio quisieran plantear el desconocimiento de Rosario Piedra Ibarra de la CNDH, pues empieza desde noviembre. ¿Por qué empieza ahorita, que ya son 9 meses después, y que ahorita, porque ahorita surgió de algo legítimo, de un coraje legítimo, y llegan los movimientos de derecha a aprovecharse de la situación y a empezar a plantear cosas que en realidad el movimiento ni siquiera tenía en sus primeras demandas, ¿no? De hecho, yo leí las demandas del movimiento y en general era poder hablar con autoridades y demás, y ahorita se está discutiendo la legitimidad de Rosario Piedra Ibarra. No tiene sentido. No tiene sentido, y digo, están a poco de empezar incluso notas de Televisa, ¿no? Que hablan acerca de, es que deberían juntarse con oposición, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasar de un movimiento que habla de coraje, de rabia, y de incluso de cosas, o de, porque digo, la mayoría de desapariciones son gente que está ahí, no sé si lo sabía la gente que nos está ahorita viendo, pero en general son, la propia mamá que fue a reclamar en primera instancia, creo que su hijo tenía desde el 2014, una de las mamás tenía desde el 2017, 2016, o sea, los casos se reportan incluso desde antes de que fueran las puras elecciones.
las puras elecciones. O sea, no hay lazo, no hay correlación entre el gobierno, porque ni siquiera se había planteado un gobierno de Andrés Manuel y los casos de desapariciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se llegue de un punto radicalmente distinto al otro? Pues es precisamente porque hay intereses involucrados, ¿no? No habría sentido, el grupo feminista no se presenta como algo, como un golpe hacia el gobierno de Andrés Manuel, se presenta como, en general, como un replanteamiento del machismo y demás, del patriarcado, pero nunca, o sea, no se estaba hablando en el primer momento de destituir a Rosario Piedra, y de repente ya se habla, y en un futuro no dudemos que los medios y demás estén diciendo que ya se está pidiendo el desconocimiento del presidente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da un poco de temor, que cualquier movimiento, ya sea estudiantil, feminista, ambientalista, se pueda volver, de repente, para favor de la derecha. Digo, a mí lo que sí me causa mucha gracia, y siempre me va a causar gracia, es que las feministas tienen planteamientos totalmente distintos a los que puedan tener, por ejemplo, los panistas, ¿no? O sea, las feministas coinciden más por sus ideas con los movimientos de izquierda que con los propios movimientos de derecha, ¿no? Y más del PAN, o sea, yo veo que hay un conflicto muy fuerte porque, por ejemplo, ya es cuestión de otro debate, pero por lo general el movimiento feminista está a favor del aborto, de esas cuestiones que los panistas sería impensable siquiera que pudiesen estar a favor. Y ahí hay un conflicto muy fuerte interno de ideologías, de que no saben si militar, no saben si no saben cómo seguir. Pues bueno, seguir es precisamente esto, tomar partido en movimientos ya establecidos para no tener que plantearlos ellos mismos sin tener que caer en contradicciones, pero empiezan a suceder, ya lo acaba de mencionar Brenda, ¿no? De repente se desconocen, se deslegitimizan movimientos que ya están surgiendo ahorita, que es totalmente distinto a lo que surgió en un principio, y pues eso, ¿no? Principalmente cómo es que habría que hacer una crítica a cómo los movimientos sociales cada vez de forma más rápida, porque estamos hablando de que ahorita tiene una semana, ahora ya pertenece, ya se está planteando la institución de Rosario Piedra, ya están hablando de golpes y demás, que pues bueno, no tenían cabida en una primera instancia. Entonces, a mí me da miedo pensar que cualquier movimiento social pueda entonces formar parte después de una rencilla política que no debería existir, y menos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. Bueno, compañeros, nos quedamos con esta última idea del compañero Diego. El tiempo en nuestra sala ya se está por terminar, entonces vamos a ir a un pequeño corto de La iguana en su piedra, y de regreso seguimos la discusión para ya poder concluirla, compañeros. Entonces vamos a un pequeño corto, regresamos. Nosotros somos estudiantes de la Autónoma de Puebla, de diferentes carreras, como de Economía, Historia, Derecho, Biología y Literatura, y somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Lo que nosotros hacemos es organizarnos como estudiantes para denunciar lo que sucede dentro de la universidad, porque vemos esa necesidad. Debido a que el neoliberalismo también ha afectado a las universidades públicas, y con la injerencia de la derecha se ha buscado privatizar la universidad. Y lo podemos ver con la negativa de que todos puedan acceder a la educación superior pública, con los exámenes estandarizados de admisión, con los costos de los semestres, de las materias y por cualquier trámite. Asimismo, el nivel educativo que recibimos es bajo, los conocimientos que se imparten son muy superficiales y se han eliminado materias como filosofía e historia, que son muy importantes para el pensamiento crítico de los estudiantes. Por eso vemos necesario seguir organizándonos para politizar lo que sucede dentro de la universidad. Para hacer nuestras denuncias, que tienen nombre y apellido, necesitamos de una independencia. Por eso es que tenemos talleres que nos permiten generar nuestras finanzas, como lo es un taller de pan, que hacemos todas las semanas y vendemos dentro de la universidad. También tenemos un taller de serigrafía, el cual sirve para que lo que hacemos permita que podamos politizar a los compañeros que pensamos y lo que reivindicamos. Dentro de ese hacemos diseños que posteriormente imprimimos en playeras, sudaderas, encendedores, llaveros y carteles. Y como estudiantes que buscan ser personas más humanas y sensibles, tenemos un taller de música mexicana, en el cual tocamos son jarocho. Nuestro conjunto se llama Desajenazón. Lo que buscamos es tener un arraigo a la música propiamente de México, que surge de la mezcla de ritmos africanos, españoles e indígenas, que se combinaron en las costas del país. Adentrarnos en esta música implica conocerla y apropiarla,
porque estamos acostumbrados a escuchar música que no es parte de nuestra cultura y que incluso llega a ser frívola, y nos hace quedarnos dentro de nuestra burbuja. Por eso es importante conocer y escuchar la música mexicana. Bueno, compañeros, pues regresamos de ese pequeño corto de La iguana en su piedra y nos quedamos con la idea del compañero Diego en términos del planteamiento que tienen los grupos feministas, y frente a eso una cuestión muy importante, la cual se ha dicho en estas últimas semanas y se ha repetido constantemente. Los extremos se atraen, Brenda. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿De qué manera se puede explicar? Pues primero es importante saber a qué nos referimos con extremos. Está la extrema derecha y está la extrema izquierda. En una parte anterior de esta cápsula estuvimos discutiendo que es importante saber las condiciones materiales que tenemos en nuestro país para saber qué tan lejos podemos llegar en la cuestión política, en la cuestión económica y social. Las condiciones económicas actuales de México pues dan para tener lo más avanzado en este momento, que es el movimiento obradorista, el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay movimientos de extrema izquierda que parecen olvidar esta cuestión? Pues que terminan coincidiendo con la derecha en el sentido de que atacan lo más avanzado que hay en este país actualmente. Entonces, a eso se refiere la expresión de que los extremos, en última instancia, se terminan atrayendo. ¿Qué hacen las feministas? En primer lugar, no es un análisis de fondo, se quedan en la superficialidad del análisis porque no meten la lucha de clases o no meten las condiciones del sistema capitalista en la dominación femenina o en la dominación de la mujer, como ya lo explicábamos anteriormente con la propiedad privada. Y por otro lado, pues están exigiendo, piden que se termine la violencia contra las mujeres sin pasar por todo lo demás que se debe terminar antes de eso, ¿no? O sea, se debe terminar con la explotación del hombre por el hombre, se debe terminar con la propiedad privada para que realmente suceda esa cuestión. Entonces, las feministas actualmente lo que están haciendo, además de eso, de que ser pues una parte del movimiento extremista, están terminando coincidiendo con la derecha. Me refiero no a la coincidencia de la que hablaba Diego, ¿no? De que, bueno, las feministas son pro aborto y el panismo, pues sería impensable. ¿En qué están coincidiendo con la derecha? Pues, en primer lugar, en pedir la destitución de Rosario Piedra Ibarra. En eso están coincidiendo. En segundo lugar, están coincidiendo con la desaparición, con la quema, con tirar los documentos y los expedientes que son necesarios para la búsqueda de los desaparecidos forzados de este país. ¿Qué tenemos o qué teníamos en todo el prianismo? Pues una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que era tapadera de los crímenes de lesa humanidad del gobierno, que era tapadera de las desapariciones forzadas. Y bueno, actualmente cuando se encuentra una luchadora social al frente, por primera vez se abre cancha o se da la oportunidad de que se pueda investigar de fondo lo que pasaba con la desaparición forzada en este país. ¿Y qué hacen estos movimientos feministas? Pues están desapareciendo toda esa evidencia, con lo que se podría llegar a inculpar a los verdaderos responsables de la violencia del país. En eso también están coincidiendo con la derecha. Y es muy curioso que precisamente, como ya lo mencionábamos, pues son feminicidios, crímenes que se cometieron en 2016, cuando Enrique Peña Nieto todavía era el presidente de este país, y bueno, que son reclamados actualmente cuando hay una condición política totalmente distinta, que claro, no debemos dejar de exigir que se le dé seguimiento a estos procesos legales, como lo hacen las mamás y familiares de las víctimas, pero de ahí a empezar a desaparecer información, de ahí a pedir la destitución de la presidenta de la CNDH, hay una gran diferencia. Y esa es la coincidencia que tienen las feministas actualmente. Pero bueno, no se queda ahí el análisis. Carlos ya lo mencionaba hace un rato. Las feministas, o sea, la mayoría de ellas, incluso también las madres y padres de víctimas, individualizan la lucha. ¿A qué me refiero con esta cuestión? La lucha de la desaparición, la lucha del feminicidio no es individual, porque hay que entender que es un problema social
y al ser un problema social, la única manera legítima o la única manera que va a funcionar para resolverlo, pues es la forma colectiva. Entonces, porque yo tenga un desaparecido, porque a mí me hayan matado a un familiar, no por eso justifica, o sea, no es justo que yo me ponga a destruir pruebas y evidencias que son necesarias para la investigación de muchos miles de desaparecidos. Entonces, eso es lo que está pasando, que se está individualizando la lucha y eso termina sirviéndole a la derecha. ¿Cómo ven ustedes, compañeros? Así es muy importante esto que comentas, Brenda, porque hay una desubicación en términos de eso que mencionaba Diego en un principio. México se encuentra en un contexto concreto respecto a las condiciones económicas y materiales a las cuales se atienen precisamente las personas y la vida del propio país. No podemos buscar o desubicarnos planteando en estos momentos el cambio de un día para otro del modo de producción, porque así no se dan las cosas, porque los cambios no son de esa manera, porque tenemos una condición concreta, porque México económicamente depende del extranjero, porque tenemos un vecino imperialista como lo es Estados Unidos, porque hay esas condiciones que determinan precisamente cómo la gente va cuestionando, cómo la gente va problematizando los problemas que se dan en el propio país y de qué manera se puede pues buscar una transformación social pues más apegada a la clase menos favorecida, pero eso es parte de un proceso el cual México no ha tenido y es precisamente por eso que uno no se puede desubicar con el planteamiento que tiene. La cuestión de la violencia, como ya lo explicábamos, respecto al modo de producción capitalista, es parte de ese mismo análisis, el cual no nos podemos desubicar y hacer contratrabajo a una transformación social encabezada por el compañero presidente López Obrador, el cual está planteando cuestiones muy avanzadas, pues frente a la violencia ya no está solo la idea de sacar al ejército a las calles para poder hacer frente a la violencia. Él mismo dice, no se combate violencia con más violencia, ¿no? En su plan de seguridad, él plantea la cuestión de programas y proyectos sociales, los cuales permiten mejorar las condiciones materiales en una medida de las personas que habían sido pues marginadas por los gobiernos prianistas. Está planteando en últimas pues que el problema es la cuestión de la pobreza y eso es lo que hay que buscar erradicar y lo está haciendo de esta manera. Ahora, claro, respondiendo a la lógica capitalista como ya lo ha planteado Diego, ¿no? Por eso hay que dar más chance a que los capitalistas nacionales puedan tener y invertir en proyectos nacionales, en que puedan invertir en empresas en el territorio nacional para que en últimas la gente se inserte a la producción, a que se vuelvan obreros en la producción, ¿no? Porque en esa lógica se está resolviendo. Esto sigue siendo capitalismo. La cuestión es que en estos momentos se le está dando un enfoque a las personas. Se está viendo precisamente por todos, como dice López Obrador, y dentro de ese todos está la clase trabajadora. Eso es lo importante y es algo que no se habían planteado en sexenios pasados. Eso es lo avanzado que tiene el proyecto nacional y precisamente por eso está la desubicación de buscar exigir algo por lo cual, por un contexto por el cual México pues no ha atravesado, ¿no? Entonces, ahí está la desubicación y es precisamente ahí donde se hace contratrabajo a un proyecto pues como el que encabeza actualmente López Obrador. Y depende de la gente, depende de las personas, de la exigencia, del trabajo político, del trabajo de base de la gente, que precisamente las personas se puedan plantear otro tipo de problemas y entonces la transformación pues vaya dirigida hacia un cambio más hacia la clase trabajadora, ¿no? Pero eso depende de las personas, de la base. No todo lo va a hacer López Obrador, ¿no? Entonces eso es importante plantearlo. Y quedarnos con que la lucha no es individual. La lucha es colectiva, la lucha es de la gente, los derechos humanos no solo son feminicidios, no solo es desaparición forzada, es los delitos, los crímenes que en general se cometen en el territorio nacional y a eso hay que hacerle frente.
a que se responda por los derechos humanos, en general a que se responda por los derechos de la gente. Eso es lo importante y la lucha por eso es colectiva, ¿no? Entonces, yo con eso me quedaría, compañeros. No sé si ustedes quieran agregar algo más como su conclusión respecto a este tema para que podamos ir cerrando esta cápsula de la iguana en su piedra. ¿Cómo ven, compañero Diego, Brenda? Bueno, compañeros, pues entonces de esta manera nos despedimos, les agradecemos que nos hayan escuchado una vez más en el análisis de la iguana en su piedra. Esto es un programa de radio producido por compañeros del movimiento estudiantil Espartaco, el compañero Diego, un simpatizante del movimiento. Y bueno, pues ahí en la universidad, pues esto es lo que buscamos hacer, implementar la cuestión de la propia discusión, que el nivel académico pues sea fundamentado con cuestiones de análisis que nosotros como estudiantes debemos de hacer para dar una retribución social a los trabajadores que de sí, por los impuestos, pues pagan nuestra educación, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo y de esta manera el movimiento, los compañeros democráticos como Diego, pues están... pues hacemos precisamente para que de esta manera pues podamos hacer más próximo a las personas, a la gente, lo que nosotros estudiamos dentro de las universidades. Les agradecemos que nos hayan escuchado, compañeros. Somos La Iguana en su Piedra. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos como La Iguana en su Piedra en Facebook, en YouTube. También estamos como Espartaco, Movimiento Estudiantil en Facebook. Nos pueden buscar para seguirnos respecto a los escritos que nosotros hacemos frente a otros problemas que se van dando a nivel ya no solo nacional, sino en otros países. Hacemos análisis también en esos términos y de las denuncias que nos planteamos hacer precisamente para evidenciar cómo el propio modo de producción capitalista no solo está en México, se ve en las universidades, se ve en otros países latinoamericanos, y eso hay que denunciarlo porque es el planteamiento que tiene el movimiento estudiantil Espartaco, ¿no? Entonces, eso es lo importante. El compañero Diego tiene un programa de podcast que hace en Spotify. Compañero, si puedes dar el nombre de tu programa para que los podamos escuchar también ahí al compañero Diego, compañero Luis también. Sí, bueno, ambos ahí estudiamos en la misma universidad, ya lo conocen a Luis. Sí, hacemos un programa en Spotify, lo estamos tratando de subir cada viernes. Yo creo que este viernes probablemente subamos el siguiente episodio. Hablamos de diversos temas, hablamos de la educación a distancia y ahorita creo que vamos a hablar de los Arieles, porque a ambos nos gustan los cines, los Ariel más bien. Entonces, ahí nos podrán sintonizar. Estamos como El Café Noctámbulo. Ahí si quieren oírnos, está muy bien. Y pues bueno, ahí los invitamos a escuchar. Hablamos de diversos temas, con nuestra perspectiva, por supuesto. Entonces, pues ahí sí pueden sintonizarnos. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado a su cápsula, compañero Carlos y compañera Brenda. Y bueno, esperamos a ver si algún día podemos hacer una colaboración, Luis y yo, con ustedes. Claro, están invitados a acercarse y a hacer el análisis junto a nosotros cuando quieran. La Iguana en su Piedra está abierta para cualquier compañero universitario y pues sobre todo pues personas que están buscando hacer análisis, ¿no? Entonces, eso es importante. Tienen la puerta abierta en La Iguana en su Piedra, en Movimiento Estudiantil Espartaco. Pues bueno, compañeros, les agradecemos que nos hayan podido escuchar. Esto fue La Iguana en su Piedra. Muchas gracias. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.